Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Dios les bendiga, qué gusto saludarles. Estamos aquí en vivo en la transmisión de hoy martes. Hoy es martes y hoy es Día del Señor. Como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes de estar aquí reunidos, congregados por estas redes sociales que nos permiten llegar a todos aquellos que ahorita se están resguardando, que están tomando las medidas precautorias. Lamentablemente, otra vez pareciera que esto no termina, pero tenemos la confianza y la certeza en Dios de que esto en algún momento tiene que detenerse y en lo que eso sucede, pues no podemos dejar de reunirnos y no podemos dejar de considerar, perdón, voy a prender esta luz, gracias, no podemos dejar de considerar la oportunidad de reunirnos y tener estas conversaciones de los días martes y poder llegar a todos ustedes y compartirles la palabra del Señor. Yo espero que sea de bendición para sus vidas y que todos ustedes puedan eh, recibir el consejo, la enseñanza, lo que Dios tiene para nosotros hoy. Eh, He estado viendo una serie de enseñanzas del pastor Hans y son muy interesantes. La verdad es que es uno de los maestros con los que coincido mucho en su enseñanza, coincido mucho en lo que dice. De hecho, aprendo mucho de lo que él enseña y muchas de las cosas que yo he compartido con ustedes las he aprendido de él. Así es que he estado escuchando una serie de enseñanzas que él comparte una vez a la semana y no pretendo hacer una réplica de esas enseñanzas, no voy a replicar sus enseñanzas, sino más bien voy a tratar de explicar algo que yo creo y estoy convencido en mi corazón que es necesario entender. Eh, las redes sociales están infestadas, están llenas de información, de filósofos modernos, de todólogos que son expertos en todo y hablan de todo, gente que argumenta ser filósofo o filósofa y usa precisamente la reflexión, el análisis crítico para criticar a veces sin fundamento, sin razón, y argumentar y aventar al aire eh, este, ideas, pensamientos, frases que parecen muy lógicas o que parecen tener mucho sentido y que de repente oímos nosotros en redes sociales, que vemos en series de televisión, que vemos en películas, frases que están muy estructuradas, que no surgen de la nada, sino es un proceso de reflexión, de pensamiento, de creer que ese análisis o esa reflexión o ese pensamiento realmente es válido y aventarlo al aire solamente para generar una confrontación de ideas sin presentar argumentos. Y una de las cosas que se cuestiona mucho en redes sociales es acerca de la fe en Dios, la fe, sobre todo la fe cristiana. Es curioso que seamos los cristianos los más juzgados, los más criticados o los más señalados en medio de todo lo que está pasando. Por supuesto que no estoy haciendo una apología del cristianismo, o sea, no estoy defendiendo el cristianismo por el hecho de defenderlo solamente. No, la intención de este foro y de estas charlas que tenemos los martes no es generar polémica, ni crear polémica con nadie, ni empezar a pelear o buscar tener una discusión. De ninguna manera lo que buscamos es edificar al cuerpo de Cristo, aquellos que nos escuchan, aquellos que simpatizan con nuestra fe o que quieren aprender más de nuestra fe y a todos ellos es a quienes nos dirigimos. De ninguna manera pretendemos usar este foro o este espacio para generar una polémica o crear una discusión acerca de la fe o acerca de las diferentes religiones o acerca de lo que nosotros creemos. Tampoco ponernos en contra de aquellos que creen o aquellos que no creen. Entonces, no es esa la intención. Lo que estamos buscando es edificar al cuerpo de Cristo, edificar a aquellos que nos escuchen, edificar a aquellos que pasen por este perfil, que se den una vuelta por estos videos, que escuchen estas enseñanzas o que haya alguna manera llegado
hasta sus perfiles esta notificación y que se conecten para escuchar lo que tenemos que decir. Pero decía que me parece curioso que seamos los cristianos los más juzgados o criticados o señalados, a quienes se les cuestiona más la fe. Yo no veo foros o no veo muchos videos en YouTube o en Facebook o comentarios que cuestionen al hinduismo, que cuestionen a, al Islam, a los musulmanes o a los budistas. Al contrario, hay una gran idea de aplaudir estas religiones. Y sin embargo, al cristianismo sí se le juzga o sí se le critica o sí se le señala, porque creo que de alguna manera la intención es juzgar aquello que no se conoce. Entonces tampoco quiero decir que conozcan mucho de las demás religiones, simplemente creo que somos los que menos protestamos o contestamos acerca de lo que creemos y los cuestionamientos que se nos hacen. Creo que hemos aprendido a poner la otra mejilla y muy resignadamente, no sé si esté bien o esté mal, pero atinamos a no responder a los cuestionamientos que se hacen. Así es que, insisto, este foro no es para cuestionar, ni para generar debate, ni crear polémica. Eso lo he tenido durante mucho tiempo. Hemos estado en foros, he estado en chats, he estado en canales de YouTube haciendo a una apología de la fe cristiana, defendiendo nuestras creencias, debatiendo con otras personas. He invertido mucho tiempo en foros de discusión, en conversaciones a través de mensajes con amigos, con conocidos, con desconocidos, que he invertido tiempo para tratar de argumentar o tratar de presentar defensa acerca de mi fe. Y lo he hecho por muchos años, por mucho tiempo, no de apenas. Ahora no he querido invertir tiempo en eso, no estoy buscando invertir tiempo en eso. Creo que ya invertí mucho tiempo en eso y me di cuenta que muchas de las discusiones que tuve fueron infructuosas, muchas tuvieron buenos frutos, muchas pudimos, perdón, o pude compartir la fe y dejar una buena semilla en otras personas, pero la gran mayoría de las discusiones infructuosas o sin resultados es con aquellos que juzgan directamente la fe cristiana. Y curiosamente muchos de los que juzgan la fe cristiana en algún momento estuvieron en contacto con la fe cristiana. En algún momento asistieron a una iglesia, vienen de familias cristianas, estuvieron en hogares donde se enseñaba la palabra de Dios y se compartía la fe. Y muchas de esas personas que juzgan directamente o muy duramente la fe cristiana son quienes ya tuvieron contacto alguna vez, en algún momento, con una iglesia cristiana, con la fe cristiana o un acercamiento a la Biblia que resultó mal, que algo pasó, algo sucedió. He escuchado frases como, no, desperté, me di cuenta que no era cierto, me di cuenta que todo eso es una ilusión, me di cuenta que es mentira, que la Biblia se contradice, me di cuenta que hay mucho engaño en la iglesia cristiana, me di cuenta que los pastores lo único que buscan es el dinero. Y frases como esas son las que se dicen o se argumentan o se usan como argumentos para negar la fe o alejarse de la fe. El problema no es, o no estamos buscando que todos aquellos que se fueron regresen, eso es lo que quisiéramos, oramos para que así pase, pero no estamos a base de discusiones y a base de pleitos tratando de sembrar esas verdades que nosotros defendemos para que la gente vuelva o la gente se regrese al Evangelio o regrese a Jesús. No queremos eso, no buscamos eso. Lo que queremos es edificar, compartir la fe y que de alguna manera sea el mismo Espíritu Santo quien traiga convicción a los corazones. Entonces te vas a encontrar de todo en las redes sociales, te vas a encontrar cristianos publicando versículos, textos, videos, estas frases cristianas muy reconocidas o muy de cristianos, escribiendo salmos, publicando imágenes, transmitiendo en vivo como yo lo estoy haciendo. Te vas a encontrar de todo por parte de aquellos cristianos que están buscando compartir su fe o tratando de reflejar la fe que tenemos en Dios. Pero también te vas a encontrar en redes sociales, en canales de YouTube, te vas a encontrar mucha contradicción o mucha oposición a la fe cristiana.
Y esta oposición con la que te encuentras o con la que vas a lidiar la mayor parte del tiempo, que están inundadas las redes sociales, y como alguna vez lo dije en la iglesia, lo dije ahí en el templo, llegará el día en que las redes sociales ya no serán el instrumento que podamos usar los cristianos por el hecho de que lo van a cobrar la transmisión, van a cobrar el uso de las redes sociales, no lo digo que mañana, no digo que el próximo mes, no lo sé, pero llegará el momento en que una forma de bloquear las transmisiones de las redes sociales será cobrando estas transmisiones, este almacenamiento que hoy tenemos gratuito en las redes sociales, que al rato se cobre y que no podamos usarlas, o que tengamos que usar otros medios o tengamos que usar otras maneras de compartir a través de el internet para llegar a más personas. Así es que no es que solamente busquemos lo gratis o que estemos buscando lo gratuito. A veces muchas iglesias no tenemos los recursos para poder financiar una transmisión, un canal de televisión, un canal de radio. No lo podemos hacer, no lo podemos financiar, y usamos estos servicios que nos permiten llegar a mucha gente a través de este servicio de internet. Y sin embargo, te encuentras con todo aquello que busca contradecir la fe cristiana. Y llega el punto en que muchos cristianos, he visto comentarios, he visto testimonios, eh, he platicado con personas que llega el momento en que dudan en su corazón si creer en Dios está bien o no. Si creer en Dios no es una pérdida de tiempo, no es una ilusión. Por eso el título de hoy que comparto con ustedes es una pregunta. ¿Tenemos una fe ilusoria? ¿Tenemos una fe de ilusión? ¿Una fe de irreal? Así es nuestra fe. Y escucharás argumentos, escucharás gente que te va a decir, no, sí, la ciencia ha demostrado que la religión no es real, o que Dios no existe. Y el pensamiento inteligente, las personas inteligentes aseguran que Dios no existe. Y el hombre más inteligente sobre la tierra, que ya falleció, Stephen Hawking, el hombre más inteligente de la Tierra, el físico más inteligente de la Tierra, él aseguró que Dios no existe. Y también otros tantos como Spinoza o Einstein o filósofos modernos y antiguos que aseguraban que Dios no existía. Y entonces aquellos que tienen una fe en Dios y aquellos que tenemos una fe en Dios, pasamos por tontos o se nos quiere hacer pasar por tontos porque se asegura que Dios, o se da la certeza de que Dios no existe, y todos aquellos que aseguramos que Dios existe, entonces estamos tontos, entonces estamos equivocados. Y se usan argumentos de burla, de desprestigio, de desprecio hacia aquellos que profesamos una fe. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer nosotros? ¿Cómo deberíamos nosotros reaccionar ante ciertas acusaciones o ciertos señalamientos? Tendríamos que defender nuestra fe, tendríamos que hacer una apologética o una apología de la fe cristiana, una defensa de la fe cristiana a través de una discusión, entrar a un foro, responder a las publicaciones de otros, usar todos los textos bíblicos que te sabes de memoria o todos los que traes en tu celular, y publicar y publicar y publicar para bombardear a aquellos que están rechazando la fe en Dios, o aquellos que están contradiciendo la fe en Dios, o en una conversación, incluso en tu propia familia, con tus propios amigos o con los compañeros del trabajo, donde empiezas a hablar de muchas cosas, hablan de las noticias, de la crisis, y tú dices, bueno, primeramente Dios, todo estará bien, y no te falta aquel que te dice, y Dios no existe, y cómo dices que Dios, y si Dios existiera, no habría, ¿por qué permite esta pandemia? ¿Por qué permite los niños de la calle? ¿Por qué permite todo esto y todo aquello? Y entonces se genera una discusión que a veces, por mantener la paz, nosotros los cristianos, por mantener la paz, no discutimos, no peleamos, no argumentamos nada, simplemente nos quedamos callados y no contradecimos a la otra persona, porque sabríamos que eso generaría un gran problema, una gran discusión, y a veces muchas familias terminan mal, terminan discutiendo, terminan peleando por que unos defienden la fe y otros niegan la existencia de Dios.
¿qué hacemos? Entonces podríamos nosotros callarnos y dejar y decir, bueno, Dios que juzgue, Dios que haga lo que tenga que hacer, ya Dios te dará testimonio. A veces hasta terminamos maldiciendo a aquellos que amamos por el hecho de que no sabemos ni siquiera qué argumentar. Creo que existen personas, cristianos, que tienen el conocimiento, que tienen la preparación, no solamente teológica, sino también incluso a veces filosófica, académica, de estudio, que les puede ayudar, este conocimiento les puede ayudar a generar una discusión plena, una discusión completa acerca de la fe cristiana. Hay muchos en redes sociales, hay muchos teólogos, filósofos cristianos que tienen argumentos maravillosos. Yo me sorprendo a veces por esos argumentos que ellos pueden articular y desarrollar en base a un planteamiento, en base a un cuestionamiento de la fe, y ellos ponen toda la discusión sobre la mesa y tienen argumentos fluidos, amplios, vastos para poder responder. Yo no me considero una persona que tenga esas capacidades. A veces me falla, a veces me enojo. No puedo tener una conversación a veces ni con mi propia familia, con mi esposa y con mis hijos, porque pierdo yo el control y me enojo, me molesto y en lugar de argumentar o en lugar de decir lo que pienso y lo que conozco y lo que sé de la palabra de Dios, termino diciendo cosas que ni sentido tienen, ni caso viene en lo que tenga yo que decir respecto a la discusión que se genera. Entonces, creo que no soy la persona idónea para generar un debate o para tener un debate con un agnóstico, con un escéptico, con un ateo. Creo que no podría tener un debate amplio, duradero, donde mis argumentos pudieran fluir con agilidad para poder responder y generar un debate y no redundar o repetir las mismas cosas en una discusión. Yo me considero que no soy apto para eso. Sin embargo, he tenido esas discusiones, he tenido esos debates, he tenido esas conversaciones con personas que no creen en Dios, con personas que tratan de oponerse a la fe cristiana y he logrado defender al menos mi fe. Pero hay gente que se dedica profesionalmente, que tiene el oficio de debatir la fe cristiana, de avergonzar pastores, de avergonzar cristianos, se dedican a eso, ese es su oficio, tratar de desmentir la fe cristiana, tratar o más no desmentir, sino tratar de hacer quedar mal a la fe cristiana, tratar de evidenciar que la fe cristiana no es real, ellos eso es lo que buscan. Y entonces buscan debates con gente que no les haga al frente, que no logren generar una buena discusión acerca de su fe. Ahora, nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, estamos llamados a defender nuestra fe cuando se nos demande alguna explicación acerca de lo que creemos. No estamos llamados a generar una polémica o buscar pleito con cualquiera que debata nuestra fe. Estamos llamados a defender nuestra fe cuando se nos cuestiona acerca de lo que creemos. Y entonces tú como cristiano, tú como hijo de Dios, lo que puedes hacer es defender lo que tú crees, como tu propia vida o tu vida misma es el testimonio claro de lo que Dios ha hecho contigo. Puedes argumentar, puedes decir lo que Dios ha hecho contigo, lo que tú crees, lo que has experimentado con Dios, sin necesidad de generar discusiones o crear pleitos o entrar en cosas que no conoces o a meterte en problemas por decir cosas que no conoces y andar inventando incluso versículos que no existen en la Biblia, como muchas veces yo inventaba o decía cosas que decía, es que la Biblia dice, y realmente cuando lo revisaba, la Biblia no decía eso. Por mucho tiempo me equivoqué en esas discusiones y bendito sea Dios que aquellos que discutían conmigo no conocían más la Biblia de lo que yo la conocía. Hasta que me topé con alguien que sí conocía la Biblia. Y tuve problemas serios, tuve problemas fuertes, discusiones fuertes con este varón, con este hombre que ya falleció, en paz descanse. Tuve discusiones fuertes porque me cuestionaba acerca de la Biblia y me decía cosas que la Biblia decía. Y es que la Biblia dice esto y esto y esto. Y a ver, dime, ¿por qué Dios permitió esto? Y entonces yo me quedaba frío, me quedaba paralizado porque no sabía qué responder, no sabía cómo argumentar o contraargumentar a lo que se me estaba cuestionando.
y era una situación muy compleja. Muchos cristianos se enfrían porque no saben cómo defenderse, no saben cómo argumentar, no saben dónde encontrar los textos bíblicos, dónde buscar el pasaje que contradiga o se contraponga o contraargumente a un cuestionamiento que se haga acerca de nuestra fe. Y entonces terminamos dudando, terminamos enfriando nuestro corazón, terminamos apartándonos de Dios porque no sabemos cómo defenderlo. Ya muchas veces les he testificado de las ocasiones de las ocasiones que he tenido estas discusiones, pero hubo una que hasta llorar me hizo cuando estaba hablando con una persona a quien quiero mucho y me cuestionó y me señaló y me citaba a filósofos, pensadores, ideólogos que a lo largo de los siglos y a lo largo de las décadas habían debatido la fe cristiana. Incluso me citó a un caricaturista que se llama, o que lo conocemos como Rius, que Rius escribió a base de dibujos, a base de caricaturas, escribió muchos temas, pero uno de los temas, él era un crítico, era un ateo declarado y confeso, y hablaba de muchos temas, pero una de las cosas, socialista además, ideólogo de Marx, en fin, muchas cosas, ah, completamente anti Dios. Y este Rius hizo varios libros en caricatura y uno se llamaba La Biblia me da risa. Con decirles que esta persona me argumentó de Descartes, me argumentó de Bertrand Russell, me argumentó de Nietzsche, me argumentó de Marx, de Engels, me argumentó muchas cosas. Y terminó diciéndome, hasta Rius, me decía, hasta Rius se burla de la Biblia porque la Biblia es mentira. La verdad es que a mí me dolió muchísimo esa discusión porque no tuve argumentos. Te estoy hablando hace 26 años tuve esa discusión y no tuve argumentos para poder defender mi fe. No sabía defender mi fe. Y lo único que atiné a hacer fue irme a la habitación donde estaba quedándome a dormir y me puse a llorar como un niño porque no pude defender mi fe. A muchos cristianos les pasa lo mismo porque se encuentran con frases, con dichos, con argumentos que nos dan como cachetadas en la cara de las cuales no podemos defendernos, no podemos decir nada, no salen palabras de nuestra boca para poder sostener lo que creemos. Y muchas veces terminamos mejor yéndonos del lado contrario porque no creemos que no hay mucha información del cristianismo y muchos cristianos terminan pensando que los demás tienen razón y que lo que nosotros tenemos es una fe de mentiras, es una fe de engaños, es una fe ilusoria, es una fe que no tiene sustento, que no es verdad, porque todo lo que vemos y todo lo que oímos apunta a que tiene más razón el que no cree en Dios que nosotros que creemos en Dios. Porque a nosotros se nos cuestiona, se nos dice, demuéstrame que Dios existe, o demuéstrame que Jesús resucitó, o demuéstrame que tu fe es verdadera, demuéstrame que la Biblia no la escribieron hombres y que no fue equivocada y que no hay contradicciones. Demuéstrame que Dios es amor si Dios hizo la guerra y mandó a su pueblo a matar a personas, a niños. Y entonces son preguntas que nos hacen a nosotros o cuestionamientos que nos hacen a la fe cristiana o a los que creemos en Dios, que terminamos temblando, terminamos atemorizados, asustados, porque no sabemos cómo defender lo que creemos y no tenemos los argumentos suficientes para defender lo que creemos. Entonces, ¿es verdad? ¿Es verdad que tenemos una fe ilusoria? ¿Es verdad que tenemos una fe de mentiras irreal? ¿Es una fantasía lo que creemos y realmente estamos metidos en un embrollo, en un problema serio que, que estamos perdiendo el tiempo? Estamos perdiendo el tiempo en tener fe, en orar, en leer la Biblia, en congregarte, en escuchar mensajes como este, donde muchos, he visto a muchos, gente atea, gente escéptica que no cree en Dios,
cuando están viendo a un cristiano que está oyendo un mensaje cristiano, dice, ¿por qué pierdes tu tiempo en eso? Mejor lee un libro, lee algo interesante, algo que te despierte la cabeza, saca esa ilusión de tu cabeza y ocupa tu tiempo para bien. Y muchos cristianos, he visto a muchos hijos de Dios convertidos que ya buscaban a Dios, que leían la Biblia, de repente se apartan, se alejan de Dios y dejan de creer en Dios porque simplemente no supieron, no, no aprendieron, no conocieron cómo defender su fe. Y la fe que tú y yo tenemos en Dios, la fe que tenemos en Jesús, es una fe ah, que hemos decidido nosotros seguir. Es decir, tú decides seguir la fe cristiana o no. Es una decisión personal tuya, es algo que tú vas a decidir. Ahora esto parece una espada de dos filos y cuando lo digo parece que le estoy diciendo, hermano, si quieres no creas y no hay problema, no pasa nada. No, lo que estoy diciendo es que debemos de tener, debemos decidir creer en Dios porque Dios no te va a obligar a creer en Él. Esa es una decisión personal, es algo que tú debes decidir. Y si ya decidiste creer en Dios y decidiste seguir a Jesús, entonces lo que conviene y lo que es importante para nosotros, quienes hemos creído en Dios, es permanecer en esta fe, es estar preparados por medio del conocimiento en nuestro Señor Jesucristo que nos permita tener una fe sólida. Nuestra fe no es una fe ilusoria, nuestra fe no es una fe de mentiras, no es una fe irreal, no es un cuento de hadas, no es una historia mitológica o un dios mitológico como se ha hecho creer al comparar el cristianismo con todas las demás religiones que han existido en la historia de la humanidad. Nuestra fe no es mitología, nuestra fe es real y nuestro Dios es real y lo que Jesús hizo es real. Así es que es importante que nos quede claro a nosotros el tipo de fe que debemos de tener o que tenemos. Para que no seas movido, para que no seas sacudido en un momento de prueba, en un momento de cuestionamiento o en un momento de dificultad. Porque así como hay quienes se alejan de la fe en Dios por el hecho de ser cuestionados respecto a su fe y no tener una respuesta, también hay muchos que se alejan de Dios y se apartan de Dios porque han orado, porque han pedido, porque han buscado a Dios y no han tenido esa respuesta o esa respuesta esperada que querían o tenían la esperanza de recibir de Dios y simplemente no lo recibieron. Y al no recibirlo es más fácil renunciar, apartarse de Dios, alejarse de Dios, que continuar y perseverar en la fe. Por eso es importante que si tú decides seguir a Dios, creer en Dios, conviene que aprendas y conozcas más acerca de quién es Dios, qué ha hecho Dios y por qué nosotros deberíamos de seguirle o por qué deberíamos mantener nuestra fe. El pastor Hans está compartiendo una serie de enseñanzas muy, muy buenas. Bueno, todo lo que él ha compartido es muy bueno. A mí me parece muy bueno, he aprendido mucho de él. Pero habla él de la fe relevante. No voy a hablar de esta fe, no lo voy a hablar posteriormente. Estoy estudiando el material del pastor Hans para poderlo compartir con ustedes. No me estoy pirateando nada, le reconozco toda la autoría a su trabajo y lo que él está haciendo, pero él ha sido muy generoso al compartirlo públicamente y dejarlo ahí abierto para que los demás lo escuchen. Así es que estaré hablando de eso posteriormente, pero hoy quiero hablarte para quitar de nuestro corazón la incertidumbre de si tenemos una fe ilusoria, si nuestra fe es de mentiras, si nuestra fe es real, que debemos de considerar nosotros para asegurarnos de que nuestra fe es verdadera y que no haya ni existe en nuestro corazón la incertidumbre o la duda acerca de lo que hemos decidido creer. Hoy solamente quiero dejar esta base, estaremos aprendiendo de esto más las próximas semanas, el Señor nos presta vida y nos da oportunidad que estaremos compartiendo esto acerca de la fe. Quiero invertir estas semanas, el tiempo que sea necesario para que tengamos una fe sólida, para que podamos
poner los cimientos sólidos en nuestra fe y que no seamos movidos de aquí para allá o por las dudas o por la incertidumbre o por las inquietudes que acontecen cotidianamente para que nuestra fe se debilite o simplemente que no tengamos una respuesta que dar a aquellos que cuestionan nuestra fe. Insisto, no pretendo hacer de este foro o de las transmisiones de los martes un programa o un canal de apologética o de defensa de la fe cristiana. No, vamos a edificarnos, vamos a poner la fe sólida, vamos a poner los cimientos que nos ayuden a consolidar nuestra fe y incluso tú puedas compartir tu fe con otras personas. Entonces quiero partir de esto, quiero partir con esto acerca de nuestra fe. En Primera de Corintios, capítulo 15, el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Corinto. Es una carta muy buena acerca del cristianismo, acerca de la conducta del cristiano y acerca de lo que debemos hacer como cristianos. Así es que es una buena carta del apóstol Pablo. Te recomiendo que la leas si tienes un programa de lectura para este 2022. Incluye la carta a los romanos, incluye las cartas de Pablo y esta de Primera de Corintios creo que tiene muchas enseñanzas que como cristianos necesitamos saber. Estaremos aprendiendo de ello más adelante, pero por lo pronto vamos a Primera de Corintios capítulo 15. Y en lo que buscas en tu Biblia, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 13 al 17, algunos tienen la Biblia en el celular, pero también están viendo esta transmisión, así es que te recomiendo que tengas tu Biblia en papel impresa ahí a un ladito en estas transmisiones para que puedas revisar los textos y veas que está en la palabra de Dios y no solamente una idea mía, ¿no? Es un texto de la palabra. Y aprovecho para saludar a quienes ya nos dejaron su like. Yaris, Sandra Carlos, Claudia Ortiz. Gracias, Claudia, por dejar tu like. Víctor Manuel Santamaría. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Freddy, Galeana, Alfredo, Dios te bendiga. Por ahí también está Rodolfo Hernández. Gracias, Rodolfo. Por cierto, Rodolfo nos deja aquí un comentario. Dice, debemos tener una fe inquebrantable y nuestro testimonio hable de que tenemos un Dios verdadero y vivo. Sí, definitivamente deberíamos tener una fe inquebrantable, pero ¿cómo haces que tu fe sea inquebrantable? O sea, yo puedo decirle a los hermanos, no se quiebre su fe. Y los hermanos dirán, sí, pero ¿cómo le hago? O sea, el mismo Pedro que iba caminando sobre el agua, está viendo el poder de Dios que lo hace caminar sobre el agua y aún así Pedro se hunde. Y Jesús le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Es decir, su fe que parecía inquebrantable, que le hizo caminar sobre las aguas, por un momento se quebró. Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos en una situación así. Decimos, no, yo no quiero dejar de creer en Dios, yo seguiré a Jesús. De hecho, he escuchado a muchas personas hacer su confesión de fe y decirle, Jesús, yo te seguiré, iré contigo hasta la muerte. Y en la mayor dificultad o en la mayor adversidad, en el mayor cuestionamiento de su fe, cuando se les cuestiona acerca de lo que creen, ¡boom! Ahí en ese momento se quiebran, en ese momento se debilitan y terminan dejando de creer en Dios. Y eso lo mismo, si a alguien le ha pasado, no se sienta mal. Lo mismo le pasó a los apóstoles. Los apóstoles le decían a Jesús, no, Señor, contigo hasta la muerte. Y el Señor Jesús le dice, ustedes se van a escandalizar, me van a negar, todos se van a echar a correr. Pedro, tú me vas a negar 3 veces. O sea, queremos tener una fe inquebrantable. Por supuesto, yo creo que todo aquel que decide seguir a Jesús quiere tener una fe inquebrantable. Todos queremos acercarnos a Dios, crecer espiritualmente, pero llega un momento en que, ¡pum!, se parte nuestra fe y se quiebra y entonces terminamos dudando, terminamos apartándonos del Señor, terminamos negando lo que aseguramos con nuestra vida misma que no haríamos y rechazando la fe en Dios. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con lo que nos dice Rodolfo, estoy de acuerdo que hay que tener una fe inquebrantable, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo construimos esa fe inquebrantable? Una fe que verdaderamente pese y que nos ayude, lo que dice Rodolfo, que nos ayude a dar un testimonio con nuestra propia vida. Algo que enseñamos en Manto Nuevo es que la mejor forma de evangelizar es con nuestra propia vida. Nosotros somos un testimonio, tu vida es un testimonio que te va a ayudar a compartir tu fe con otros. Entonces, no somos una iglesia que
que salga mucho a evangelizar a las calles, casa a casa o en campañas o cosas así, pero confiamos en el Señor que nuestro propio testimonio nos ayude a tener un buen testimonio que logre evangelizar o compartir el Evangelio a quienes no conocen del Evangelio. Ok, perdón, sigo saludando aquí. Nos dejó su saludo. Había saludado a Rodolfo. Susi, Dios te bendiga. Qué bueno que nos están escuchando. David también ya nos dejó su like. Dios te bendiga, David. Viviana Kinjuk. Ella no la conozco, no sé quién sea Viviana. Un saludo, Viviana, qué bueno que nos dejaste tu like. Y si estás viéndonos, bendigo tu vida. Espero que el Señor fortalezca tu vida por completo. Marilyn, Dios te bendiga. Marilyn, un abrazo bien fuerte. Alejandro también. Alejandro, Dios te bendiga. Gracias. También Alfredo nos dejó un comentario. Saludos, pastor. Dios les bendiga. Gracias, Alfredo. El Señor te bendiga. Por aquí veo a quienes están. También nos dejó su like. Enrique, Dios te bendiga. A ti y a Vero, Dios los bendiga. José Alberto Tirado, Pepe, Dios te bendiga. Un abrazo fuerte. Saludos a todos ustedes. Gracias por estar aquí, por dejarnos su like. Eso nos permite saber que nos están viendo. Y hay quienes no nos han dejado un like, pero que sé que están por aquí. Por ahí está Minerva, también está Perla, también está, no veo, se me mueve, perdón, es que me mueven los que nos están viendo en vivo, así es que perdón por ello, no alcanzo a ver quiénes están todos en vivo. La pantalla es muy pequeña y no alcanzo a distinguir a todos los que están, pero si tú nos estás viendo y no te he mencionado, perdóname, no es mala onda, no estoy negando que estés aquí, simplemente no alcanzo a ver que nos están viendo y por eso te ofrezco una disculpa, pero nuestro corazón es contigo y bendigo tu vida también por estar aquí. Ok, seguimos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 13 al 17. Dice la palabra del Señor: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. De este texto tomé el título de este mensaje acerca de si nuestra fe es vana o ilusoria, que viene siendo lo mismo. Es decir, irreal, no existe, es ficticia, no es verdadera. Entonces Pablo le escribe a los hermanos en Corintio y una de las cosas que estaban sucediendo es que la iglesia en Corinto había decidido creer en Jesús, pero de repente estaban rodeados. Corinto era una ciudad comercial amplia, grande, era el paso de muchas culturas, de muchos ciudadanos de diferentes nacionalidades pasaban por Corinto, y esa ciudad resultaba ser influenciada por muchas culturas que había en su entorno, por muchas población, por muchos ciudadanos de otros poblados que venían a esta ciudad a hacer negocios y compartían y discutían y hablaban de sus dioses y de sus ideas y de sus culturas. Pero los cristianos habían decidido creer en Jesús y habían decidido seguir a Jesús. Pero oían estas voces, oían estos comentarios, oían todo eso que se decía acerca de la fe y de las religiones y de las ideas. Y seguramente los cristianos, como hoy en día, en aquel entonces no había redes sociales, ni había Facebook, ni YouTube, pero seguramente había foros de discusión como lo había en la cultura griega, donde se argumentaba o se discutía acerca de filosofía, de ciencias, de religión, de dioses también. Había foros de discusión y había foros donde se cuestionaba esta religión que estaba revolucionando el mundo, que estaba surgiendo en el primer siglo, que estaba cambiando la cultura y la forma de ser de muchas personas que habían decidido seguir esta religión. Y era el cristianismo. Ya lo decía en las semanas pasadas, mencionaba que el cristianismo no es una idea que surge y después se afilian a ella todos aquellos que quisieran ser cristianos. No era así, sino que eran
los cristianos o los seguidores de Cristo estaban cambiando, estaban revolucionando el mundo, y a esta corriente tan fuerte y tan impactante de aquel primer siglo se le llamó cristianismo. Bueno, el título de cristianismo vino mucho tiempo después, pero se les empezó a llamar cristianos ahí en Antioquía como una especie de señalamiento para diferenciarlos de todas las demás religiones, porque ellos habían decidido seguir a Jesús. Y entonces se les cuestionaba acerca de la fe, se presentaban argumentos, se decían cosas que muchos cristianos eran movidos en su convicción acerca de si en verdad creían en el Dios verdadero, o valdría la pena seguir todas estas enseñanzas de Jesús, porque tenía que cambiarles la vida, tenía que cambiar su forma de ser, tenía que cambiar su forma de pensar y de actuar. El seguir a Jesús era un cambio radical en sus modos, en su cultura, en su pensamiento. El seguir a Jesús era ser verdaderamente nuevas criaturas. Entonces muchos se cuestionaban y decían, ¿valdrá la pena cambiar? ¿Valdrá la pena ser distinto? ¿Valdrá la pena tener nuevos hábitos, cambiar mi forma de ser? ¿Valdrá la pena ser cristiano, seguir a Jesús? Y muchos eran cuestionados. Entonces, cuando uno empieza a dudar, cuando uno empieza a tener dudas e incertidumbres, eh, y escuchas una idea que alienta estas dudas, es más fácil hacernos hacia la duda que mantenernos en la fe. Eh, un ejemplo, eh, te enfermas de gripa y te da un resfriado de esos que duele, que dan hasta temperatura, y ahí estás batallando con el resfriado, y tú dices, bueno, Señor, voy a confiar en ti, voy a tener fe, y voy a cuidarme, voy a tener las medidas que debo de tener, voy a tomar mis tecitos, refugiarme, dejar pasar esta enfermedad, pero voy a mantener mi fe en ti. Y de repente por ahí te acuestas a descansar un ratito, prendes las noticias y empiezas a escuchar que las gripas ahora son COVID, y que todo es COVID, y que entonces empiezas a sentir miedo y empiezas a sentir una angustia, y en lugar de mantenerte en lo que habías dicho, que era, me voy a cuidar, voy a resguardarme aquí, voy a estar protegido, Señor, confío en ti, en lugar de mantenernos en eso, inmediatamente nuestro corazón se hace hacia la duda, perdón, hacia los comentarios, y entonces somos más hacia los comentarios que hacia lo que habíamos creído originalmente. Insisto, lo que dije hace un momento, no te sientas mal por ello, no pienses, ay, es que soy un incrédulo, es que, ¿por qué la duda viene sobre mí? No, no pienses de esa manera, porque lo que decía hace ratito, el mismo apóstol Pablo, perdón, el mismo apóstol Pedro, después de estar caminando sobre las aguas, llega un momento de duda, miró las olas, miró la marea, miró la tormenta, y se empezó a hundir. Esto es normal, es algo que le acontece al ser humano, es algo que le pasa al ser humano, porque los seres humanos estamos también llenos de sentimientos, estamos llenos de pensamientos que tienen que pelearse con nuestros pensamientos de fe. Y esto es importante que lo sepas. La fe no es un sentimiento, no es sentir fe. La fe no es un sentimiento, la fe es una decisión. Tienes que decidir creer. Y entonces toda decisión, como les he explicado siempre, toda decisión resulta ser influenciada por nuestras circunstancias, por lo que nos rodea, por lo que está pasando, por los mismos hechos. Las evidencias son las que nos llevan a tomar decisiones. Y entonces la fe es una decisión que está sustentada en aquello que hemos oído acerca de Jesús. Entonces, si tú escuchas las noticias acerca de que toda gripa es COVID, entonces vas a sentir en tu corazón esa idea o esa sensación, no, es que esta gripa seguro es COVID. Y entonces vas a hacerte la idea y vas a salir y te vas a poner, vas a ir al médico y te vas a poner en contacto con gente que está enferma, y entonces sí la vas a adquirir. Ahora, no estoy diciendo que no te examines, que no te hagas la prueba, que no escuches las indicaciones de los medios de comunicación o de las autoridades en salud. No, no estoy diciendo eso. No soy una persona que promueva esta idea
de que todo es una mentira y es un complot. No, no, existe la enfermedad, hay una enfermedad que está afectando al mundo y hay una lucha en nuestros cuerpos por esta enfermedad o contra esta enfermedad y está sucediendo en el mundo. No, no me malinterprete mis palabras. Solamente estoy poniendo un ejemplo para que usted vea cómo una decisión de creer puede ser cambiada por las palabras que escuchamos. Si nuestras decisiones están sustentadas por lo que nos rodea, por lo que vemos, por lo que oímos, por los hechos que conocemos, entonces nuestra fe empieza a ver cosas, empiezas a ver noticias, empiezas a oír comentarios, y entonces esas evidencias se vuelven más fuertes, perdón, que nuestra fe, porque nuestra fe está sustentada solamente en lo que hemos oído de Jesús, lo que conoces de Jesús. Y si no has oído mucho, y si no lees mucho la Biblia, y si no escuchas las prédicas de tu pastor y no escuchas lo que la Biblia enseña, entonces lo que está alimentando tu fe es lo que oye en tus oídos o lo que ve en tus ojos que está sucediendo en tu entorno. Y es más fácil hacerse hacia el lado es más fácil hacerse hacia el lado de la incredulidad que hacia el lado de la fe. Porque no estuvimos presentes, porque no vimos con nuestros ojos, porque no escuchamos las palabras de Jesús directamente de su boca y no lo vimos cuando resucitó y no estuvimos ahí cuando fue elevado al Padre en su gloria, en esa nube que lo levantó en gloria después de haber resucitado, después de haberse presentado a sus discípulos. Entonces, en ese momento él que partió a la gloria eterna después de haber resucitado, no vimos eso. Entonces no tenemos esas evidencias, no tenemos esas pruebas, no tenemos esos hechos palpables, no los pudimos palpar, no los tenemos visibles, no se transmitió en las noticias de las 10 de la noche, así es que no tenemos evidencias que pudiéramos haber visto con nuestros ojos. Y entonces solamente tenemos el dicho de unas personas que nos dicen que estuvieron ahí, que presenciaron todo esto y que nos cuentan lo que sucedió. Y entonces decimos, bueno, está esa idea, pero acá la idea que me están diciendo son las evidencias, son los hechos, son las pruebas de que Dios no existe o que Jesús no resucitó. Lo mismo le estaba pasando a los corintios, hermano. Y ellos estaban recién, acababa de suceder lo de Jesús, acababa de resucitar Cristo hace apenas unos años, apenas habían pasado unos años, no sé, 10 20 años habían pasado, y era recién la noticia, todavía los testigos todavía estaban vivos, los que habían testificado lo que hoy nosotros leemos como un testimonio escrito, aquellos estaban vivos todavía y ellos decían, nosotros estuvimos ahí, nosotros vimos cuando Jesús resucitó, nosotros lo vimos ascender al Padre, nosotros estuvimos cuando sanaba a los enfermos. Y aun cuando había poco tiempo que había sucedido la resurrección de Cristo, muchos de los corintios tenían dudas en su corazón de que si realmente Jesús había resucitado. Entonces, imagínense hoy nosotros, casi 2000 años después, nos sustentamos en un dicho escrito, el testimonio de algunos que estuvieron ahí presentes y eso es lo que nos da la certeza de nuestra fe, es lo que da la certeza de nuestra convicción. Entonces, um, sí se vuelve complicado para nosotros podernos mantener en una fe viva, en una fe, como decía Rodolfo, en una fe inquebrantable, porque lo único que tenemos es el dicho de unos hombres que nos aseguran que estuvieron ahí y que nos dicen con certeza, nosotros vimos que resucitó. Y luego el cuestionamiento es que nos dicen que la Biblia fue escrita por hombres, que se contradice entre sí, y entonces que está mal escrita, que hay muchas versiones, que fue modificada, que por qué creemos en un libro que fue escrito por hombres, y en fin. Y entonces más ponen en duda nuestra fe y más nos hacen creer que no sucedió o que lo que estamos creyendo es falso. Hay un libro que se llama ah, hay un libro que se llama, perdón, El caso de Cristo, de Lee Strobel.
que por cierto, si no te gusta leer mucho, ya está la película, existe la película que se llama El caso de Cristo, que está basada en el libro de Lee Strobel, que es un periodista que decidió demostrar que Jesús era un mito, que no era cierta la fe cristiana y que era todo mentiras, y decidió hacer una investigación periodística, rigurosamente periodística, eh, yéndose a los hechos, no a los dichos, a los hechos. Y entonces este hombre trata de mostrar que la fe cristiana es falsa, que la fe cristiana es una manipulación solamente. Y empieza a hacer su investigación. La película se queda muy corta en diferencia del libro, pero te da a grandes rasgos lo que el autor trata de explicar en su libro. Y me parece interesante que este hombre nos describe, a base de su investigación, termina llegando a la conclusión de que la fe cristiana es verdadera por todo el proceso de testimonios, los antecedentes, los escritos que no fueron cristianos o que no están en la Biblia, pero que son históricos de aquel tiempo y que narran la evidencia de la existencia de Jesús. Y entonces todo eso me parece interesante, que exista este tipo de investigaciones que nos pueden demostrar la existencia de Jesús. Pablo no se mete mucho al hecho de tratar de demostrar que Jesús resucitó. No busca demostrar nada. Este autor, Lee Strobel, que escribe este libro que se llama El caso de Cristo, sí busca demostrar, pero trataba de demostrar que no había sido cierto. Al hacer su investigación resulta que todo lo que investigó le hace saber a él que sí fue cierto. Ahora, quiero hacer esta comparación de este autor, Lee Strobel, con Pablo, porque Pablo no se ocupa de demostrar que Jesús resucitó. Y entonces me hace pensar en lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, acerca de nuestra fe. La Biblia dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces nosotros tenemos la certeza de algo que no vimos, en lo que no fuimos testigos, que no presenciamos de manera viva o ahí de manera presente, no estuvimos como testigos presentes, pero tenemos una certeza en nuestro corazón. Creemos que esto que nos explica la Biblia acerca de la resurrección de Jesús es verdad. Tenemos esa certeza. Tenemos la certeza de lo que no vimos. Tenemos esa seguridad que no estuvimos presentes, pero estamos seguros de ello. Y ahorita quiero ir a por qué tenemos esa certeza, pero quiero explicarte acerca de esta fe. Nosotros no tenemos una fe ilusoria. No podemos vivir, como dice Sergio Galeani, no podemos vivir con una fe ilusoria. Nosotros tenemos una fe eh, que está sólida o está firme en nuestro Dios. No podemos vivir con una mitología que sostenga nuestra existencia. Nosotros no somos personas que sostenemos nuestra fe en una ilusión. Nosotros tenemos una certeza en nuestro corazón que ha dado testimonio a nuestro corazón de que Dios es real. Si quisieras demostrar la existencia de Dios, hay evidencias históricas, evidencias científicas de la existencia de Jesús. Están los testimonios, están los argumentos testimoniales o de investigación que a lo largo de muchos años, no recién, siglos, la ciencia, la historia, la arqueología han dado huellas, muestras, evidencias de la existencia de Jesús. Si quisiéramos usar todos esos argumentos, tú y yo, para decir que nuestra fe es real, para decir que nuestra fe es verdadera, los hay, existen esos argumentos. Existe ese testimonio histórico y científico que nos podrían ayudar a sostener lo que creemos. Pero yo quiero ayudarnos o ayudarte y ayudarme a mí a poder establecer la fe
o poder consolidar nuestra fe, como el apóstol Pablo lo hace con los hermanos en Corinto. Pablo solamente dice, si nuestra fe, perdón, si Jesús no hubiese resucitado de los muertos, en vano es nuestra fe. Pablo no busca demostrar que Jesús resucitó y que la resurrección de los muertos es real, es verdadera, va a suceder. El primero que ha resucitado es Jesús. La evidencia de que va a haber resurrección de los muertos es Jesús. Mucha gente hoy dice, es que, ¿cómo sabes que el cielo existe si nadie ha muerto, ido y regresado? Y aunque hay muchos testimonios de gente que dice que fue y regresó, o que murió y que presenció el cielo, o que vio el infierno y regresaron de la muerte, aunque hay muchos testimonios acerca de ello, y son cuestionables, por mucha gente los cuestiona, porque dicen, no, es cierto, es una mentira, es una cuestión psicológica, realmente no sucedió. Bueno, el único que tenemos la certeza y que tenemos la evidencia histórica y arqueológica de que resucitó es Jesús. Solo con eso, nosotros podríamos o deberíamos de tener la certeza de que nuestra fe es cierta. Ese es el argumento que usa Pablo con los hermanos en Corinto. Pablo les dice, si los muertos no resucitaran, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, eh, nuestra fe es inútil, es ilusoria. Y no solamente eso, sino que estamos haciendo mentiroso a Dios, porque nosotros, dice Pablo, nosotros decimos que Dios nos mandó a anunciar que Cristo resucitó. Entonces estamos haciendo a Dios mentiroso, porque Dios no nos mandó a decir eso, porque Cristo no resucitó. Entonces nuestra fe sería en vano, nuestra fe sería una ilusión. Y Pablo dice, pero Cristo sí resucitó. Cristo sí vive hoy. Sí resucitó de los muertos al tercer día como Él lo había anunciado. Y ahora está a la diestra del Padre, ahora se ha glorificado y tiene un nombre que es sobre todo nombre que se nombra y volverá. Y esto lo estoy diciendo de las demás cartas del apóstol Pablo. Entonces nosotros podríamos sustentar nuestra fe en los hechos y en las evidencias científicas e históricas que existen hoy en día y que puedes poner ahí en Google e investigar evidencias de la existencia de Jesús o evidencias reales, científicas, históricas de la existencia de Jesús. Y te va a aparecer un montón de artículos y un montón de publicaciones y un montón de libros que hablan de las evidencias históricas y científicas de la existencia de Jesús y de su resurrección. Podríamos argumentar eso, podríamos um, recurrir a eso para solidificar nuestra fe y hacerla sólida. Pero entonces usando las palabras que nos decía Rodolfo hace un momento de tener una fe inquebrantable, ¿cómo podemos nosotros tener una fe inquebrantable? Mantén tu fe y tu certeza en que Jesús resucitó. Ten la seguridad, porque existen las pruebas, no solamente porque te lo estoy diciendo yo, porque existen las pruebas, pero aunque no conozca las pruebas, ten la seguridad de que Jesús resucitó. Esta certeza crece en nuestro corazón, se hace sólida, se hace fuerte. A través de los años y a través de los tiempos, lo que debes de tener claro en tu corazón es que Jesús resucitó. Él sí resucitó, Él se levantó de los muertos al tercer día. Y esa evidencia y ese testimonio que ha pasado por casi 2000 años, de generación en generación, de boca en boca primero, porque antes de que existiera la Biblia escrita y el Nuevo Testamento escrito, era de boca en boca y se pasaba de boca en boca el testimonio de que Jesús había resucitado. Por muchos años, por 2, 3, 4 siglos me parece, hasta que finalmente los textos escritos lograron llegar a esta consolidación que hoy conocemos como Biblia. Pero anteriormente no era el texto bíblico lo que se tenía. No había un predicador que se paraba y sacaba su Biblia y empezaba a predicar. No, era oralmente, se transmitía el testimonio y de boca en boca se garantizaba que el mensaje continuara. Así es que eh, nosotros hoy podemos tener la certeza de que Jesús
de que Jesús resucitó. Tenemos esa certeza. Y la segunda cosa es que tenemos, dice la Biblia en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces tenemos la certeza de lo que hemos creído. Estamos seguros de que Jesús resucitó. Y segundo, tenemos esa convicción. Estamos convencidos de que así es. Es decir, Jesús resucitó. Jesús está vivo. Jesús no está sepultado, no se quedó sepultado en una tumba, ni se quedó en la cruz del Calvario. Jesús ha resucitado. Y esa resurrección de Cristo es la que nos da a nosotros la certeza de todo lo demás, de todo lo que viene después de haber creído en Jesús. Nosotros podemos asegurar, uh, nosotros podemos asegurarnos de que la fe en Jesús es cierta. ¿Tenemos evidencias? Sí, hay evidencias, hay pruebas. Te digo que hay muchos libros, hay muchos artículos que nos hoy demuestran que sí hay una certeza de la existencia de Jesús. Y no solamente de su existencia, sino de su resurrección. Así es que podríamos recurrir a todos esos artículos. Te podría dejar aquí en los comentarios el montón de libros y el montón de artículos que hay acerca de la fe y de la existencia de Jesús y del cristianismo. Pero prefiero dejarte con el texto bíblico de 1 Corintios capítulo 15, versículos 13 al 17, donde el apóstol Pablo da la certeza de que Jesús resucitó. Y le dice a los hermanos en Corintio, Jesús resucitó. Si no hubiese resucitado, en vano nuestra fe. De la misma manera, me gustaría dejar en tu corazón esta palabra. Si Jesús no hubiese resucitado, si Jesús no se hubiese levantado los muertos, en vano todo lo que hacemos en nombre de Dios y en nombre de Jesús. No solamente porque Jesús no hubiese resucitado y en vano sería nuestra fe, sino porque además estaremos haciendo a Dios mentiroso, asegurando que Dios dice que Jesús resucitó cuando no es así. Pero nuestra certeza, nuestra fe, que es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos, nuestra certeza es de que Jesús resucitó. Solo asegúrate, ten esa seguridad en tu corazón de aferrarte a esta promesa, aferrarte a esta palabra, aferrarte a este testimonio que han pasado casi 2000 años y nadie ha podido quebrantar. De personas que estuvieron vivas en su momento, en el primer siglo, y que estuvieron dispuestos a defender esta fe, esta certeza de la resurrección de Jesús, a pesar de todo, a pesar de que estuviera en juego su vida, sin esperar nada a cambio. No lo hicieron por ningún negocio, no lo hicieron por alguna ganancia, no lo hicieron por nada más que porque ellos sabían y tenían la seguridad de que esto era cierto. Y esta seguridad que ellos tenían y que defendieron con sus propias vidas y que testificaron unos a otros y todos ellos estuvieron en este mismo sentir, en esta misma seguridad de que Jesús había existido, que Jesús había muerto en la cruz del Calvario, pero que había resucitado el tercer día. Esta seguridad que estos primeros cristianos tuvieron en el primer siglo y que defendieron con sus propias vidas y que trascendió con el tiempo y que siguió pasando y que conforme el tiempo aconteció y la historia transcurrió, esta misma seguridad es la que hoy testificamos nosotros. Jesús resucitó. Y esta resurrección de Jesús es lo que le da certeza a nuestra fe, porque nuestra fe no es ilusoria, nuestra fe no es de mentiras, nuestra fe no es un mito, nuestra fe es la seguridad, es la certeza, es la convicción en nuestro corazón de aquello que hemos decidido creer. Amén. Entonces sigamos en esta seguridad, sigamos en esta certeza, sigamos en esta convicción. No importa que la duda venga, no importa que tengas dudas acerca de que si es cierto o no es cierto, asegúrate de algo. Estoy seguro, si te importa, si te interesa, si tú eres más como yo, si tú eres una persona que le gusta leer, investigar y profundizar en el tema y decir, ¿será? Quiero saber acerca de si Jesús resucitó, si es verdad que Jesús existió y te gusta investigarlo, investiga, pero no vayas a personas
am, gente que no tiene más que una idea a contradecir, como Richard Dawkins, que es un filósofo, se le considera uno de los filósofos modernos más reconocidos en el mundo, y que lo único que dice es Dios no existe, y es que hasta escribe libros, y en muchos de sus libros, si tienes oportunidad de leerlos, si te gusta leer y no va a mover tu fe, puedes leerlo, pero en sus propios libros se contradice. O Stephen Hawking, que decía, este gran físico, reconozco su grandeza en la física, pero que se atrevía a decir, Dios no existe, Dios no es real, nosotros somos polvo nada más y en polvo nos convertiremos. Y lo único que decía era una idea, nada más, pero como era un hombre famoso, con mucho éxito en la física, cuando entra a cuestiones teológicas, le respetaron sus ideas teológicas como con la misma autoridad que tenía en la física, pero en la física era un hombre preparado, erudito, era un hombre de ciencia, pero en la teología no. En la teología no era un hombre que estudiara la teología o que hubiera hecho una apologética en teología o que hubiera profundizado en la teología, y no me refiero solamente a la cristiana, en teología en general. No estudió teología, era matemático, era físico. Y sin embargo, cuando dijo Dios no existe, todos le aplaudieron y dijeron, ah, bravo, Stephen Hawking lo dijo. Y es un hombre de ciencia y dijo que Dios no existe. Sí, pero él es experto en física y eso lo reconozco completamente. Entonces, nunca demostró que Dios no existía. Nunca logró demostrarlo. Él mismo lo dijo, que él no podía demostrar que Dios no existía, pero decía que Dios no existía. Era el mismo hombre que dijo que la filosofía no servía para nada, que no era una ciencia. Entonces, si vas a investigar, lee una fuente, lee otra, lee otra, lee otra. Si eres de las personas que les gusta profundizar en el conocimiento. Si no eres una persona que le guste profundizar, que no eres una persona que le gusta estudiar, solamente te dejo esta frase. Jesús resucitó. Jesús es real. Jesús vive ahora. No quedó muerto en una cruz, no quedó sepultado en una cueva, Él resucitó. Quédate con eso. Y eso va a ayudar. Alimenta esa palabra, alimenta ese testimonio de hombres y mujeres que dieron su vida por defender esa postura, esa verdad de que Jesús había resucitado, y lo defendieron con su vida misma. Ellos dieron testimonio de la resurrección de Jesús por siglos. Entonces, quédate con esta certeza, quédate con esta palabra, quédate con este testimonio de que Jesús resucitó. Y eso va a ayudarnos a tener una fe consolidada, una fe que vaya creciendo, que vaya aumentando, que se vaya haciendo más fuerte cada vez para que podamos experimentar la fe plena, la fe verdadera, la fe que nos ayude a crecer y alcanzar esta fe que nos decía Rodolfo, esta fe inquebrantable. ¿Ok? Quiero leer unos comentarios antes de terminar, porque luego se me olvida. Rodolfo Hernández nos dice, a veces somos faltos de fe. Si tuviéramos la fe necesaria, sanaríamos enfermos. Mira, eso es un tema muy amplio que ya no me alcanza el tiempo a responder este comentario, Rodolfo, pero el Señor dijo que si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza, entonces nosotros moveríamos montañas. El mismo Señor Jesús dijo que si creyéramos, las mismas cosas que Él hizo y aún mayores haríamos. El mismo Señor dijo que si tuviéramos fe, todo lo que pidiéramos al Padre, Él lo haría. Él lo haría desde los cielos. Entonces, creo que no es falta de fe. Creo que no es que tengamos falta de fe. Creo que todos tenemos una medida de fe. Creo que todos hemos recibido este don maravilloso de la fe y eh, um, podemos uh, obrar milagros. Creo en los milagros. Yo soy una persona que creo en los milagros. Mi vida es un milagro mismo. He orado por milagros y milagros han sucedido. Hemos hecho campañas de milagros. Hemos orado por milagros en la iglesia y tenemos muchos testimonios de muchos milagros. Así es que creo que no es falta de fe. Creo que lo que acontece, por lo que los milagros no suceden, es porque no nos atrevemos a orar. Solo es eso. Creo que ni siquiera es falta de fe, creo que es atrevernos a orar, romper
la barrera del miedo. Orar, empieza a orar por ti mismo, ora por tu cuerpo, ora por cuando te sientas mal, cuando te sientes enfermo. No estoy diciendo que no vayas al médico, no, ve al médico, pero ora por ti, ora por tus hijos, por tu esposa, por tus conocidos. Cada vez hazlo más veces, más frecuentemente, hazlo constantemente, hasta que llegue el punto en que sucedan los milagros. He orado por mucha gente y mucha gente ha sanado, pero también he orado por mucha gente que no ha sanado. Entonces, yo me atrevo a orar. Las consecuencias, dijera el pastor Alberto Nova, las consecuencias se las dejamos a Dios. Yo me atrevo, oro, yo me atrevo y predico, yo me atrevo y enseño, yo me atrevo y hago lo que creo en mi corazón hacer, que tengo que hacer para Dios, las consecuencias se las dejo a Él. Entonces, creo que lo que necesitamos hacer, más que, más que hacer que nuestra fe crezca, creo que lo que necesitamos es afirmar nuestra fe, asegurarnos de lo que creemos y si creemos que Jesús resucitó, entonces imagínate, creemos todo lo demás. Si yo creo que Jesús resucitó, entonces creo que puedo orar por los enfermos, creo que lo que pida al Padre lo recibiré, creo que predicar el Evangelio es importante, creo que congregarme es importante, creo que ayudar al prójimo, ponerle otra mejilla, perdonar siempre, todo lo que Jesús enseñó es importante, pero nuestra fe está fundada en que Jesús resucitó. Entonces, asegúrate de tener esa certeza en tu corazón, de estar completamente convencido y seguro de que Jesús resucitó. De ahí en fuera, todo lo demás va a suceder. Todo lo demás que Jesús habló, todo lo que los apóstoles enseñaron, todo lo que las cartas de Pablo nos comparte, todo está fundamentado en una cosa: Jesús resucitó. Porque si no, porque si Jesús no resucitó, en vano toda nuestra fe. Y entonces sí tendríamos una fe ilusoria, una fe de fantasía, una fe mitológica. Pero no tenemos un Dios mitológico, tenemos un Dios verdadero, tenemos a un Salvador, un Redentor, aquel que nos ha redimido de la muerte, nos ha redimido del pecado y nos ha dado vida eterna. Es Jesús nuestro Señor, quien resucitó, quien venció a todos sus enemigos, y estamos por ver cómo Dios pone a todos sus enemigos por estrado de sus pies, y delante de él se doblará toda rodilla. Entonces todo el Evangelio, todos los milagros, todas las señales, todas las enseñanzas, todo aquello que está escrito en la palabra de Dios tiene cumplimiento, es verdadero, es efectivo, por una sencilla razón: Jesús resucitó. Todo gira en torno de eso. Entonces creo que eh, podemos orar. Atrévete a orar por los enfermos. Atrévete a orar por tus necesidades. Atrévete a creer. Atrévete a confiar en el Señor. Deja que las consecuencias se encargue Él. Deja que Él haga que las cosas sucedan. Deja que los milagros acontezcan porque Él quiere que acontezcan. Que las cosas buenas tengan que suceder. El comentario de Sergio Galiani, no lo leí completo, quiero leerlo. Dice: nuestra vida no puede estar fundada sobre una fe ilusoria. Si fuera así, ¿qué gracia tendría servir a Dios y conocerlo si supuestamente nuestra fe está en Cristo? Y Él es el autor de nuestra fe. ¿En quien fundamentamos entonces nuestra fe si supuestamente va a ser engañosa, ficticia o irreal? Y otro punto que puedo opinar es que la fe que presentaron los profetas del Antiguo Testamento era una fe inquebrantable, de muchos como ejemplo. Sí, gracias, Sergio. No había leído tu mensaje completo, no me había parecido completo, pero gracias por tu comentario. Sí, eso es lo que estoy tratando de dejar en claro, que no tenemos una fe ilusoria, que nuestra fe no es de mentiras, no es ficticia, no es irreal. Nuestra fe es verdadera y en base a lo que hemos decidido creer, porque insisto, es una decisión personal. Tú decides fundamentar tu fe en el Señor, y esta decisión personal, que por cierto es un regalo, no es nuestro. Es un regalo de parte de Dios. No es porque, yo voy a tener mucha fe y yo voy a, ahora yo tengo mucha fe y entonces yo creo mucho y entonces muchas cosas voy a hacer porque tengo una fe grande. No, de hecho es un regalo que el Señor nos ha dado. Y después voy a hablar del don de la fe, que esa es otra cosa. Pero el regalo maravilloso de la fe, de poder creer, es un regalo que Dios nos ha dado. Lamentablemente el ser humano se equivoca y pone su fe en muchas cosas menos en Dios. Ahora, tú y yo hemos decidido creer en Dios. Por lo tanto,
hemos decidido seguir las enseñanzas de Jesús y creer este principio que acabo de explicar, que es la resurrección de Jesús. ¿Hay evidencias? Las hay. Pero si no tienes el tiempo para buscarlas o no tienes el tiempo para investigarlo, déjame decirte que sí existen. Las iré comentando más adelante, pero sí existen esas evidencias. Pero lo mejor es que puedes tener la certeza, por esta sola frase, que el apóstol Pablo dice, Jesús resucitó. Pero más aún, el mismo Señor Jesús dijo, yo me levantaré al tercer día. Eso es lo que creemos, en eso estamos seguros y estamos confiados en ello. Y Sergio nos dice que en el Antiguo Testamento la fe de los profetas, por ejemplo, era una fe inquebrantable. Sí, solamente que el problema a veces que tenemos los cristianos es que generalizamos. Pero, por ejemplo, quiero pensar en Elías, el profeta Elías, quien en algún momento se fue a esconder en una cueva porque la fe no era lo suficiente, o más bien, no se sentía lo suficientemente capaz de enfrentar a Jezabel, quien quería cortarle la cabeza. O puedo pensar en Jonás, un profeta también, que por algún momento tuvo temor a llegar a Nínive y ser asesinado, como eran asesinados todos los profetas que llegaban a Nínive, y entonces cambió rumbo, en lugar de ir a Nínive, se dirigió a Tarsis, y hasta que estaba en el estómago del pez, y ahí fue donde volvió su fe al Señor. O, no sé, podríamos hablar de muchos más. El mismo Abraham, el padre de la fe, quien en algún momento tuvo miedo de ser asesinado por causa de la hermosura de su esposa Sara y mintió. Entonces, no sé, muchos más. Pero tiene razón Sergio en cuanto a que existe la fe inquebrantable. Yo creo que sí. Yo es lo que le decía a Rodolfo, que sí existe la fe inquebrantable, que queremos esa fe inquebrantable, que anhelamos tener esa fe inquebrantable y que hay que poner los cimientos o hay que poner los fundamentos para tenerla. Creo que sí se puede tener. Que muchos cristianos batallamos y que muchos cristianos nos enfriamos, pues sí, pasa. Y que muchos profetas les pasó y que muchos hombres de Dios y mujeres de Dios les ha pasado a lo largo de la historia. Y podríamos hacer un video de toda la noche hablando de todos aquellos que en algún momento dudaron o se quebrantaron respecto a la fe. Yo creo que sí, existe una fe inquebrantable. Yo creo que sí podemos llegar a ella. Por eso tenemos hoy delante de nosotros la escritura de aquellos que mantuvieron su fe. Hay un Pedro antes de la llenura del Espíritu Santo y hay un Pedro después de la llenura del Espíritu Santo. Hay un Pedro que niega a Jesús en el momento del arresto de Jesús y hay un Pedro que es capaz de morir por el Señor, incluso pedir que no lo crucificaran igual que a Jesús para no deshonrar a su maestro. Entonces sí, hay un Pedro que cambió. Entonces sí puede haber en nosotros esa fe inquebrantable. ¿Qué les parece si oramos y vamos despidiendo este programa? Padre, gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Agradezco este tiempo y a todos aquellos que escuchen y vean este video. Te pido, Padre, que la fe sea sólida en ellos, que tengan la certeza de creer en ti y asegurarse de que tú has resucitado en su corazón, para que la duda no venga a tomar ventaja sobre ellos, sino ellos puedan tener la seguridad de que tú eres real, Jesús, que tú resucitaste y que tú nos das vida eterna. Señor, nos sostenemos en ti y nuestra fe se sostiene en ti. Dependemos de ti completamente y nos aseguramos hoy, en el nombre de Jesús, de seguirte a ti, de creer en ti y tener la certeza de que tú eres Dios en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Esta palabra abunde en los corazones de mis hermanos, de aquellos que escuchen este mensaje. Bendícelos abundantemente y que la fe no les falte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues gracias a todos los que se conectaron, a los que llegaron, nos dejaron su like. Minerva, Perla, Rodolfo, a los que llegaron después. Por ahí, estoy esperando que abra. Ah, Perla, Víctor, Víctor, el pastor Víctor Nava, la pastora Ceci, mi cuñado Manuel. Manuel, Dios te bendiga.
la hermana Gaby Lima, profeta, Dios le bendiga, a Pepe, ya lo había saludado, Minerva, a Enrique, a Yaris, a Sandra Carlos, Claudia Ortiz, Víctor Manuel Santamaría, Freddy Galeana, Rodolfo Hernández, Susi, eh, Dios te bendiga, Susi, David, Viviana, Marilyn y Alejandro. Y a quien no mencioné o a quien se me pasó, discúlpeme, le envío un fuerte abrazo a todos, les queremos mucho. El Señor está con ustedes y nos vemos el próximo domingo, 11 de la mañana, aquí en Facebook, desde el Templo de la Comunidad Manto Nuevo. Estamos tratando de hacer un discipulado, lo voy a mandar por WhatsApp, más bien nuestro discipulado que tenemos pensado hacer aquí a través de Facebook, lo voy a hacer en un audio a través de WhatsApp y se los estaré enviando a toda la comunidad. Si tú quieres formar parte de este discipulado y lo que estamos enseñando en la comunidad Manto Nuevo, solamente mándame un mensaje en privado con tu número telefónico o un WhatsApp a mi número telefónico para yo saber con tu nombre y yo te estaré enviando el material del discipulado. Un abrazo fuerte, les queremos mucho, les amamos en el Señor y les bendecimos siempre. Bye, hasta la próxima. Nos vemos el domingo.